Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final, hoy es jueves 12 de noviembre del 2020, transmitiendo aquí desde la ciudad de Bucaramanga y bueno, con nuestro segmento de la ciudad de Miami, este segmento cual denominamos Descubriendo tu Potencial. Lo presenta la Casa Paterna Mi Pan, hoy lo dirige la profeta Leonor Santa María y el apóstol José Ramón Santa María, así es que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy, pero muy buenos días a toda la hermosa audiencia. Soy la profeta Leonor Santa María desde Miami, Florida. Estamos bien gracias al Padre Celestial, a nuestra salud, que es una gran bendición. Y bueno, hoy tenemos un clima maravilloso aquí en Miami. A algunas personas no les gusta cuando llueve porque se pone así medio oscurito. A mí me gusta mucho, me parece que es algo que relaja, es algo apasionante. Bueno, la naturaleza tiene grandes cambios y tenemos que disfrutar de los cambios que ella genera. Hoy es un día de lluvia aquí en Miami. Espero que en Colombia pues sea un día soleado y maravilloso. Donde quiera que estemos y lo que ocurre cada día en la naturaleza, debemos estar agradecidos con el Padre y disfrutarlo. Hoy vamos a hablar de un tema supremamente importante que tiene que ver con el sincretismo, pero quiero presentar a mi esposo para que él sea el que le dé la introducción a este tema tan extraordinario, que va a sacar tu potencial para que puedas defenderte de todo lo que es contrario al diseño que el Padre ha trazado para tu vida. Eh, el sincretismo es el arma más poderosa que tiene el enemigo en contra de nosotros, porque el hombre, el ser humano por naturaleza, todo lo que oye le quiere dar una interpretación de acuerdo a su manera de pensar y tergiversa muchas cosas. Entonces, eso mismo que hace con todo lo que escucha en el mundo, lo hace también con la revelación que le da el Padre. Eh, Te da una encomienda en el espíritu y tú con tu mente carnal la quieres interpretar y te parece absurdo de pronto lo que te dijo con relación a las estrategias que te dio y quieres aplicar esa estrategia acomodando toda a tu manera de pensar. Es decir, el sincretismo es algo, una fusión entre lo divino y lo humano. Eh, y es también una fusión, también es una fusión de religiones. Digamos, hay tantas religiones en el mundo y sabemos que la religión es el arma también poderosa que tiene el enemigo en contra del pueblo del Señor. Porque la religión te conduce al error. Y el error es peor que el pecado, porque tú pecas y te arrepientes, pero el que está en error cree que está en la verdad. El religioso cree que está en la verdad y sigue engañado y el enemigo lo deja que camine. Bueno, entonces el ecumenismo es aquello que quiere unificar todas las religiones, eh, tratando de que haya supuestamente paz entre todos los creyentes. Pero eso es absurdo, eso es un arma del enemigo y eso es lo que está precisamente próximo a suceder en el mundo. El ecumenismo, el Papa actual es el líder para establecer ese ecumenismo, siendo él la cabeza de esa unión de todas las religiones del mundo. Bueno, ¿qué queremos con esto del sincretismo? Vamos a analizar despacio cómo es nuestra manera de pensar, cómo podemos evitar ese sincretismo, los perjuicios que ha traído a través de la historia al ser humano. ¿Con qué propósito? Con el propósito que podamos afianzar nuestro potencial. Porque si nosotros no corregimos aquellas cosas anómalas que tenemos, nunca vamos a desarrollar ese potencial, ese poderoso potencial que ha puesto el Padre Celestial en nuestras vidas a través de ese nuevo nacimiento. Tenemos que, así como tenemos que entender y caminar en esa naturaleza que se ha activado en nosotros cuando nacimos de nuevo, entonces tenemos que analizar todas aquellas cosas que son un obstáculo para poder vivir nosotros dirigidos, afianzados en ese potencial que tenemos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, el sincretismo, ¿cuándo nace el sincretismo en realidad? El sincretismo nace cuando el hombre cae, cuando el hombre peca,
cuando el hombre es expulsado del paraíso. Pero fíjate, eso que tú estás diciendo es tan importante porque al pecar y al ser expulsado del huerto es porque previamente cometió la aberración. Es decir, que me hizo una mezcla en lo que el Padre le había revelado y lo que él conocía y la lógica o la interpretación que él le quiso dar ante aquello que conocía. Entonces, el sincretismo se manifiesta cuando el hombre es expulsado del huerto, pero fíjate tú que para ser expulsado, él tuvo que hacer una mezcla entre lo divino y lo humano, porque el sincretismo es una mezcla entre lo divino y lo humano. Entonces, el sincretismo, ¿de dónde viene? Desde Adán. Desde Adán viene el sincretismo, él fue el papá del sincretismo, si lo podemos decir así, porque al hacer una mezcla y al crear un doble pensamiento y tratar de darle interpretación a lo que no tiene interpretación, y escucha lo que te voy a decir, jamás ni nunca intentes darle explicación a lo espiritual. Lo espiritual, cuando el Padre lo revela, nuestro espíritu es para que lo obedezcamos y no para que nosotros entendamos. Nosotros obedecemos sin entender inclusive. Si tú aprendes esa dinámica, vas a evitar que el sincretismo entre a tu mente. Ahora, te voy a decir algo. Si el sincretismo nace en la mente y en el corazón de Adán, quiere decir que todos nosotros tenemos esa marca. Tenemos esa marca genéticamente hablando, tenemos la tendencia a crear un doble pensamiento y a darle interpretación a lo que vemos y a lo que el Padre nos revela, específicamente a lo que el Padre nos revela. Si el Padre te dice algo, te da una orden, tú buscas la interpretación de cómo aplicarla, de cómo hacerla, de qué es lógico, que por qué es así, que por qué es asado, que por qué está pintado así. Un sinnúmero de cosas, analiza para que veas tú. Si yo te muestro este lápiz, te digo, este plumero, y te digo que esto es un plumero, entonces tú dices, bueno, ¿y de qué será hecho el plumero? Tú dirás, bueno, profeta, eso es inteligencia, perfecto, está bien. Pero si yo te estoy dando una explicación que este es un plumero, que no sé de dónde apareció, no sé quién lo trajo, pero que lo encontré aquí y acabo de cogerlo, lo prendí y me funcionó perfectamente bien. ¿Cuál es el misterio de que, y entonces a dónde fue que, quién sería el que lo trajo, a dónde fue que lo encontraste? ¿Sería que se metió por la ventana un ladrón? ¿Para qué? Eso es desgastar nuestras neuronas sin sentido, definitivamente, y ahí es donde se abre el campo del doble pensamiento, de la malicia y de la interpretación humana. Eso es lo que es el sincretismo. ¿De dónde nació? Del doble pensamiento que nuestro querido y amado Adán fabricó en el huerto y no fue capaz de regresar otra vez a lo único que él sabía, que era la revelación del Padre Celestial, sino que siguió dándole, maquinando, y este árbol, ¿para qué lo puso aquí? ¿Para qué sirve esto? ¿Y para qué sirve el otro? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y por qué la luna? ¿Y por qué el sol? ¿Y por qué las estrellas? Y mira dónde quedó, fuera del huerto, sin la protección del Altísimo, y él es el papito de todos los pollitos, sincréticamente hablando. Sí, es que el doble pensamiento precisamente nos lleva al sincretismo. ¿Qué le pasó a Adán y a Eva en el paraíso, allá en el huerto? Ellos tenían una comunicación, una comunión con el Padre directa. El Padre le hablaba de tú a tú y ellos obedecían, simplemente actuaban y estaba todo feliz y en orden. Pero llegó la serpiente representando ahí el enemigo y les puso otro pensamiento, que podrían ser como dioses si comían del árbol y tal. Entonces, ese doble pensamiento los llevó al pecado. Claro, ya empezaron a interpretar la voluntad del Padre y entonces vino aquella desobediencia, claro, que es lo que llevó a ser expulsados del paraíso. Cuando fueron expulsados del huerto, ¿qué pasó? Ellos tenían una inteligencia, tenían, de un día para otro no cambió su manera de pensar. Ellos tenían una inteligencia que le había dado el Padre, una experiencia, toda la orientación que le había dado, pero poco a poco ya como pierden la comunión con Él, no hay nueva revelación, entonces empiezan a malinterpretar las cosas cuando no sabían cómo hacerlas, cogían lo que le había revelado el Padre, le agregaban cierta cuestión de su inteligencia y ahí se fue pervirtiendo aquella relación con el Padre día a día. Y fíjate entonces, que el enemigo le habla a ella exactamente las mismas palabras que el Padre le dijo, porque el enemigo no tiene ni siquiera la capacidad de inventar nuevas palabras. Le habló exactamente lo mismo.
y hizo que ella meditara sobre lo que ya sabía, lo que ya el padre les había dicho a ellos. El padre les había dicho, esto es así, este es el huerto, este son el árbol representativo de la vida, de la muerte, de esto. Ellos lo sabían. Entonces, él no le pudo inventar algo nuevo. Él simplemente le repitió lo mismo que el padre les había dicho a ellos. Y ellos, voluntaria y espontáneamente, dijeron, oye, ¿verdad que sí? ¿Y por qué esto? ¿Y para qué esto? La tal inteligencia diabólica y satánica, como dice la escritura, inteligencia, ¿cómo que dice ese texto? Inteligencia humana, diabólica, satánica, algo así. Hay un texto que te habla de eso. Cuando tú le tratas de dar interpretación a lo que no tiene interpretación. Cuando la palabra se revela al espíritu del hombre, no intentes buscarle 5 patas al gato. No lo hagas, eso es malicia. Si el padre te dice, la luna es roja, porque la luna es roja, punto. Y hay 4 lunas rojas que aparecen en el año. Entonces, entonces tú en tu inteligencia dice, roja, ¿será que es sangre? Pero ¿de dónde viene el rojo? Eso es imposible, porque la luna es luz y la luz es blanca. Entonces, ¿para qué, hermano? La pregunta es, ¿para qué nos desgastamos? Yo toda la vida me he hecho esa pregunta. Yo no me desgasto en nada agregarle. Si el padre me dice que esto es negro, que este plumerito es negro, oye, ¿y cómo fue que se hizo el negro? Tú dirás, bueno, profeta, pero es que inteligencia es investigar a dónde se hizo el negro. Pero si ya alguien lo inventó, ya alguien inventó el color negro y pintaron los plumeros de blanco, de negro, de azul, de rojo. Lo que pasa es que esa es la naturaleza del hombre. Tú no ves a los niños que cogen y meten el dedo en los enchufes y todo lo desarman. Esa es la naturaleza del ser humano y por eso Pablo dice que dice en la palabra que transformemos nuestra manera de pensar, porque nosotros tenemos que alinear nuestra mente con lo que está en el espíritu. Bueno, eso ya lo hemos hablado muchas veces, pero ese es el motivo, porque esa es la naturaleza humana. La naturaleza. El hombre por naturaleza quiere interpretar lo que oye. Vienen miles de pensamientos. Entonces tenemos que controlar, para eso está el carácter y todo, para controlar nuestros pensamientos y alinearlo con lo que recibimos del espíritu. Ahora, ¿qué pasó con el hombre cuando ya empezó a interpretar? ¿Cuáles fueron las consecuencias que les trajo ese sincretismo, o sea, esa interpretación de lo que le había dicho el padre con su propio razonamiento, con su lógica? Porque el hombre se inventó la lógica, causa, efecto, etcétera, y lo empezó a unar con lo que era la revelación que el padre les había dado durante toda su vida. Las consecuencias que sufrieron ellos son las mismas consecuencias que sufrimos nosotros cuando interpretamos la revelación que nos da el Padre. Porque el Padre les había dado una revelación y cuando ya no tenía, como dije anteriormente, comunión con Él, le empezaron a dar interpretación tras interpretación hasta que desvirtuaron totalmente la revelación del Padre. Esto trajo como consecuencia, fíjate, lo primero que trajo fue cayó en desorden. Experimentó un gran vacío y las tinieblas lo cubrieron. Es decir, la luz, porque nosotros estamos en luz, ¿no? Dice la palabra que Jesús nos redimió, nos sacó de las tinieblas en que vivíamos y nos trajo a su luz admirable. Nosotros estamos en la luz. La tiniebla es símbolo del enemigo, del pecado, de las cosas, del ocultismo. La luz es donde nosotros somos la luz del mundo, ¿no? Y bueno, todo eso que sabemos. Entonces, lo primero fue que cayó en tinieblas, se apartó de la luz y cayó en tinieblas en su raciocinio, en su propia lógica. Cayó en idolatría, porque como ya no tenía relación con el Padre, con su Creador, ¿no? Con el Eterno, entonces empezó a adorar otras cosas, su propia naturaleza, su propio ego, el narcisismo. Y ahí es donde vienen las imágenes. Sí. Entonces, como se le pierde la presencia del Padre Celestial, o sea, no es que el Padre se pierde, él no se pierde, sino que ya él no podía tener esa misma relación con el Padre Celestial. Entonces, él buscó algo representativo a nuestro Creador, imagínate tú. Y ahí es donde adoró a los árboles, adoró a las bestias de los campos, adoró a los frutos, a las especies, y después entonces a la roca, y después de la roca, sacó una imagen similar o parecida a lo que él había conocido,
nuestro Abba, nuestro Padre Celestial, nuestro Creador. Y de ahí vinieron las imágenes y la idolatría se le añade a este sincretismo tan terrible, ¿no? Entonces la idolatría, entonces cogieron un árbol y adoraban al árbol, adoraron al sol, adoraron al agua, adoraron a las piedras, y de ahí hasta los días de hoy, o sea, la idolatría hacia su propia vida, que es el narcisismo, al dinero que tiene, a la casa que tiene, al carro que tiene, o sea, adoramos a cuanta cosa hay en el mundo, una mezcla espantosamente terrible en la manera de pensar. Por eso el hincapié no es que yo cambie, porque yo puedo cambiar, sí, yo puedo cambiar mi casa, puedo quitar un adorno aquí y ponerlo allá, pero finalmente algún día lo vuelvo a mover porque lo veo objetivamente agradable en el momento, pero dentro de 2 o 3 meses me doy cuenta que está mal puesto, que lo debo mover. Eso es lo que es un cambio, pero cuando hay una renovación, entonces no importa si estás en la China, en Londres, en París, en Colombia, en Venezuela, donde quieras que estés, tu ser, tu persona sigue siendo la misma, pero la parte complicada es llegar a la renovación. Renovación es completamente derrocar todo para llegar al modelo original que el Padre ha establecido en ti, y no puede ser un modelo humano, tiene que ser bajo las determinaciones del que hizo tu diseño, es decir, nuestro Padre Celestial. Entonces la renovación es una palabra contundente, hermano, que retumba en el mundo espiritual, en el mundo de sobrenatural retumba, porque es volver al diseño, de renovar, es quitar todo lo que existe, dejar el plano limpio para volver al diseño original. ¿Y dónde está el diseño original? El que el Padre creó en ti, el que acepta la voluntad del Padre Celestial sin cuestionarla, el que sigue las normas de las Escrituras, de lo que le ha sido revelado de las Escrituras. Entonces, renovar es una palabra contundente. Ahora, la pregunta con relación al sincretismo: ¿cuántas veces nosotros tenemos revelado que la diferencia entre cambio y renovación está determinada en las Escrituras? ¿Cuántas veces el Padre te lo ha revelado? ¿O cuándo te lo reveló? A pesar que está revelado esa connotación, con tal de sostener tu punto de vista, sigues hablando de lo mismo. Entonces, ¿tienes sincretismo o no tienes sincretismo? Es una cuestión que yo tengo que enfrentar, que tú tienes que enfrentar, que todos tenemos que enfrentar. Entonces, ¿cuál sería el potencial que nosotros sacamos para irnos limpiando en nuestra mente del sincretismo que nosotros tenemos? Porque tenemos sincretismo en todo, tenemos sincretismo en lo que el Padre nos revela, tenemos sincretismo en nuestra vida personal, en cómo apreciamos la vida, en cómo resolvemos las situaciones, en lo financiero, en las relaciones, en la familia, en todo hay una mezcla, porque el sincretismo, cuando entró en la mente de Adán y él la transfiere a todo el género humano, porque de ahí venimos nosotros, entonces déjame decirte, él fue invadido en todos los campos de su vida, sincréticamente hablando. Integralmente se convirtió él en el protagonismo o en el ejemplo de lo que es el sincretismo. Entonces tú y yo tenemos sincretismo en algún área de nuestra vida. Entonces, espérate un momentico, está bien que lo tengamos y no nos hayamos dado cuenta, pero cuando ya yo me doy cuenta, entonces, ¿contra quién contiendes? ¿Realmente contiendes contra los hombres? ¿O contiendes que sí, porque eso no tiene nada malo? ¿O estás contendiendo con el Creador, el Padre Celestial, que te reveló una verdad, pero tú, para lograr tu posición arcaica y soberbia, entonces tú sigues diciendo algo diferente que te ha sido ya revelado? Entonces, mira la gravedad del sincretismo. Entonces nos preguntamos, ¿por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué no tenemos amistad? ¿Por qué no hemos prosperado? ¿Por qué nuestros dones no se han revelado? ¿Por qué no somos la autoridad que el Padre determinó? Porque el sincretismo te está consumiendo, amigo. Te está consumiendo. ¿Cuál es el potencial que tú y yo tenemos que sacar? Oye, reventar nuestra manera de pensar, decirle a nuestra soberbia, decirle a nuestro orgullo, decirle a nuestra terquedad: hasta el día de hoy funcionas. Hasta el día de hoy funciona. Y cuando vuelvas otra vez a volver a cometer el error y a tratar de justificarte en lo que ya te ha sido revelado, entonces piensa: yo no estoy peleando con mi mujer, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con el pastor, con el líder, con fulano, con sultano. Estoy peleando. Adán fue expulsado, y la Biblia lo advierte, y la Biblia lo dice, no está hablando de pérdida de salvación.
no está hablando que te quita los dones, pero sí te anulas por completo. La pregunta que vamos a hacer con Apocalipsis, que dice que el Padre, después que salva una persona, no la destituye, pero que enjugará las lágrimas de muchos. ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque yo creo que si lloramos aquí en la tierra, válgame Dios, no hay problema. Pero yo no me quiero ni imaginar qué es lo que significa que Él enjugue mis lágrimas, porque no usamos la capacidad que Él nos dio, ni le entregamos fruto. O no es que dice la Escritura que a los 3 que Él le dio una semilla, el primero le dio mucha, al segundo le dio la mitad y al otro le dio una sola frutica. Por ponerte un ejemplo. ¿Qué hizo? Fue y escondió el talento. Fue y lo escondió. Porque es que tuve miedo de ti, tú eras muy fuerte, muy esto y muy lo otro, y lo escondí. ¿Qué le dijo? Malo y negligente. Le quitó lo que tenía, y ¿a quién se lo dio? Al que tenía más. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a estas realidades, vamos menguando nuestra vida, la intelectualidad, todo lo que nosotros representamos, tenemos, que la reconocemos, queda anulada, hermano. Entonces, este jueguito, ¿contra quién es? ¿Contra Pedrito Pérez o Jacinto José? ¿O contra el Eterno? ¿Contra lo que Él te ha revelado a ti? El sincretismo es la plaga más desastrosa que está sobre la faz de la tierra. ¿Dónde concluirá? ¿Por qué habrá un juicio final? Por el sincretismo. Por el sincretismo. Porque es la mezcla de todo, hermano. Como decía tú, José Ramón, ahorita sobre el Papa. O sea, espérate un tico, él es la cabeza del ecumenismo. O sea, todas las religiones van al mismo punto y todo el mundo adora al mismo Dios. No, 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 todos no adoramos a Dios. Yo no adoro a Dios, yo adoro a un Padre, que es muy distinto a Dios ni para el riesgo. ¿Por qué? Porque dioses hay miles, millones de dioses sobre la faz de la tierra. Y Él no se llama Dios, se llama Padre eterno, nuestro Abba, nuestro Hacedor, nuestro Yahvé, como tú le quieras llamar, pero no lo llames Padre, no lo llames Dios, porque ese no es su nombre, ese es un Dios Zeus. Entonces, fíjate la mezcla de sincretismo tan brutal en la que nosotros estamos envueltos sobre la faz de la tierra. Sí, entonces el hombre, después que cae, que es expulsado del paraíso, estamos haciendo el símil entre lo que sucede con el hombre, con nosotros cuando nacemos de nuevo y tergiversamos la revelación que nos da el Padre. Así es. ¿Cuáles son las consecuencias de ese sincretismo que hacemos entre lo divino y, o sea, la revelación del Padre y nuestra manera de pensar, nuestra lógica? Entonces, otra cosa que le sucede es que pierde la identidad. El hombre, cuando perdió la comunión con el Padre y empezó a interpretar lo que había recibido, sus revelaciones, juntarla con su manera de pensar, con su ego, con su manera de ver las cosas, ¿qué trajo como consecuencia? Que se tergiversó su naturaleza, ya perdió esa relación de padre a hijo, ya no empezó a ver a Dios como un padre, sino que lo empezó a ver como, inclusive como un tirano que lo había expulsado de esa situación cómoda en que se encontraba en el huerto. Entonces cambió su manera de pensar con relación a su naturaleza, la tergiversó, cayó en una orfandad, ¿verdad? Ya no pensaba como hijo, porque no podía sentirse hijo porque se le tergiversó la paternidad en su mente. Así es. Y esto exactamente pasa con nosotros. Cuando el Padre te revela algo y tú haces lo contrario, interpreta y te sale todo mal, entonces empiezas a hablar del Padre que es un castigador, que es un tirano, que es el culpable, que te haya pasado esto, le culpas de todo. De todo. Ya no te consideras un hijo, ya no te atreves a acercarte a él, sientes culpa, se te cae la autoestima, no tienes ese potencial porque ya estás actuando con tu manera de pensar. Y en fin, cae en una serie de circunstancias, pierdes lo que es el sentido de lo que tienes que hacer en la tierra. ¿Cuál fue lo que te dio el Padre, la encomienda que te dio para que la cumplieras en esta tierra? Y entonces viene un estupor en tu mente. Exactamente. Ese espíritu de estupor que es perjudicial te lleva siempre al error, ¿no? En fin, ¿qué le sucede al hombre? Viene la pérdida total de la dirección del Padre, porque el Padre no te va a estar revelando si tú no estás obedeciendo. Llega un momento en que tú mismo te apartas, no vas a buscar más revelación y entonces vas a actuar por tus propios medios.
Y eso va a disminuir tu potencial porque vas a equivocarte, vas a caer en el temor, en la angustia, sobre todo en momentos como este en que nos encontramos, en que necesitamos más que nunca obedecer las cosas, las estrategias absurdas para nuestra mente de lo que nos da el Padre. Entonces tenemos que pensar, esta es una palabra importante en este momento, no caigamos en sincretismo, obedezcamos lo que nos dice el Padre. Exactamente. Esa es la única manera que tenemos para prosperar y sacar a flote nuestro potencial. Entonces tienes que hacer un balance en esta mañana y en este fin de semana, meditar sobre esta palabra, un balance. ¿Valdrá la pena seguir con los conceptos sincréticos en nuestra mente o valdrá la pena enfrentarlos para renovar ese concepto y vivir conforme al diseño divino? Es una opción la que tenemos, la única, la verdadera, la justa, pero hay otra opción, la desobediencia y seguir viviendo como estamos viviendo. Ese criterio que tú tienes de la orfandad, ese criterio que tienes de la pobreza, de la miseria, de los procesos, es sincrético. Analízalos para que veas que todos esos conceptos que tenemos que nos están generando algo contrario a lo que dice la Escritura es sincretismo también. Entonces esperamos que esta palabra te haya ministrado a ti, que la paz del Santo de Israel llene tu vida de la cabeza a los pies, con un entendimiento único, incalculable, para que tú puedas tomar decisiones y puedas ver a dónde está la parte sincrética en lo que tú haces, en lo que tú piensas, en lo que tú deseas, en lo que estás envuelto. ¿Cuál es el potencial que debes sacar? Dependiendo en qué rollo estés metido, ese va a ser el potencial que tú tienes que sacar. Es algo muy individual, es algo muy personal. Bueno, con esto los dejamos para que ustedes este fin de semana mediten sobre esta parte y esta palabra muy importante, sincretismo. ¿Qué es para ti? ¿A dónde está metido en tus tuétanos? Y cómo tú poder hacer una renovación para que vuelvas al diseño original y principal de lo que el Padre quiere con tu vida. Esta noche es la noche más gloriosa. Hoy es jueves. Hoy nos congregamos en nuestra casa paterna. Como te lo he dicho muchísimas veces, nos congregamos todos los jueves por años, de 8 a 10 de la noche. Son 2 horas en una semana que el Padre nos regala. Solamente ocupamos 2 horas un solo día a la semana, para que los otros días nosotros cuestionemos, meditemos y seamos obedientes ante lo que el Padre nos sugiere y sigamos el hilo profético que el Padre está delineando. Así que esta noche, ¿a dónde nos vemos? En la casa paterna Mi Pan, es decir, www.mipanglobal.org. Ahí es donde tienes que entrar para que tengas el link. Cuando tengas ese link, por favor, guárdalo. Ese link va a ser por mucho, mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ahora nos estamos congregando a través de este medio. ¿A qué hora nos congregamos esta noche? 8 de la noche, hora Miami. 7 de la noche. No. Estamos en la misma hora, perdón. A las 8 de la noche, tanto en Colombia como en los Estados Unidos, estamos a la misma hora. Así que nos vemos esta noche a las 8 en punto. Hoy es algo extraordinario lo que papá tiene que decirnos, como lo hace siempre. Cuando él convoca, tiene la cena servida. O sea, que la comida que él tiene preparada para ti, para mí esta noche, si él la preparó, es la comida de mayor excelencia. Nos vemos hoy en nuestra casa paterna, mipanglobal.org. Ahí está nuestra librería, los nuevos cursos que vienen, y ahí está todo el material que posiblemente tú necesitas o estás buscando por mucho tiempo. Ahí lo tienes en nuestra casa, en nuestra página web, mipanglobal.org. Bendiciones y nos vemos el lunes a las 10 de la mañana, hora los Estados Unidos, 10 de la mañana, hora Colombia. Bendiciones. Bendiciones a todos.